Hay lugares en este mundo que nunca deberían ser tocados por manos humanas. Lugares donde la tierra misma recuerda tragedias tan antiguas que se han convertido en parte de su esencia. La mina abandonada de Cerro Negro, en el norte de Chile, era uno de esos lugares. Y lo que el equipo de exploración despertó allí debería haber permanecido dormido para siempre. Andrés Valenzuela era geólogo, un hombre de ciencia que no creía en supersticiones ni leyendas. Cuando la compañía minera que lo empleaba le asignó evaluar la viabilidad de reabrir Cerro Negro, vio solo una oportunidad profesional. No prestó atención a las advertencias de los lugareños del pueblo cercano, esas personas de rostros curtidos que negaban con la cabeza cuando mencionaba el nombre de la mina. «Ese lugar está maldito», le dijo una anciana en el único almacén del pueblo. «Mi bisabuelo trabajó allí, cuando cerró en 1893. Dijo que encontraron algo que no debían haber encontrado, que despertaron a algo que había estado durmiendo desde antes de que los españoles llegaran a estas tierras». Andrés sonrió con condescendencia, agradeció educadamente y continuó con sus preparativos. Llevó consigo un equipo de 5 personas, 2 geólogos más, un ingeniero de minas y 2 técnicos de seguridad. Todos profesionales experimentados, todos escépticos, todos convencidos de que las historias sobre Cerro Negro eran solo folclore diseñado para mantener a los curiosos alejados. La mina había sido sellada hacía más de 100 años. La entrada principal estaba bloqueada con toneladas de escombros y concreto, pero habían encontrado un túnel secundario, medio colapsado, pero transitable. Entraron al amanecer de un martes de agosto, cuando el sol del desierto apenas comenzaba a calentar el aire helado de la noche. El interior de la mina era un laberinto de túneles que se adentraban en las entrañas de la montaña. Las paredes mostraban marcas de herramientas antiguas, y en algunos lugares aún había rieles oxidados donde alguna vez corrieron carros llenos de mineral. Pero lo que más inquietó a Andrés fue el silencio. Un silencio tan absoluto que podía escuchar su propia sangre fluyendo en sus venas. No había murciélagos, ni insectos, ni roedores. Nada vivía en esa mina. Como si la vida misma hubiera decidido que era un lugar al que no pertenecía. Pasaron las primeras horas tomando muestras, midiendo la estabilidad estructural, mapeando los túneles. Todo procedía según el plan hasta que llegaron a lo que los mapas antiguos llamaban la cámara principal. Era un espacio enorme, excavado en la roca viva, con un techo tan alto que sus lámparas apenas alcanzaban a iluminarlo. Y en el centro había algo que no debería estar allí: una estructura de piedra. No era parte de la geología natural de la montaña. Era claramente artificial, tallada con precisión imposible para las herramientas del siglo XIX. Tenía forma circular, como un pozo invertido que se elevaba del suelo en lugar de hundirse en él. Y estaba cubierto de símbolos que Andrés no reconoció, aunque había estudiado las culturas precolombinas de la región. «Esto no está en ninguno de los registros de la mina», dijo Carolina, la ingeniera. «Es como si la mina hubiera sido excavada alrededor de esto, no al revés». Tenía razón. Mientras examinaban la estructura más de cerca, quedó claro que los mineros del siglo XIX habían cavado hasta encontrar esto, y luego habían continuado excavando a su alrededor, creando la enorme cámara. Como si hubieran estado buscando específicamente esta estructura. En la base del monumento de piedra había una abertura, un pasaje descendente, tallado en escalones que bajaban en espiral hacia la oscuridad, y a cada lado de la entrada, talladas en la roca con detalle aterrador, había figuras de perros. Pero no eran perros normales. Cada uno tenía 3 cabezas, cada una mirando en una dirección diferente, con bocas abiertas que mostraban colmillos de piedra. «Cancerbero», murmuró Pablo, uno de los técnicos de seguridad. «El guardián del inframundo en la mitología griega». Pero, ¿qué hace aquí, en Chile, en una cultura que no debería conocer mitos griegos? Era una buena pregunta. Una pregunta que no tenía respuesta lógica. Andrés
Fotografió los símbolos, las estatuas, todo. Esto era un descubrimiento arqueológico importante, algo que podría cambiar la comprensión de las culturas precolombinas. «Vamos a bajar», dijo finalmente. Carolina protestó, argumentando que no tenían equipo apropiado, que la estructura podría ser inestable. Pero Andrés estaba decidido. Solo bajarían un poco, solo para ver qué había abajo, para tomar algunas fotografías más. Debería haber escuchado a Carolina. Los escalones descendían en una espiral apretada, las paredes tan juntas que tenían que avanzar en fila india. El aire se volvía más frío con cada paso, y Andrés notó algo extraño. Las paredes aquí no estaban talladas como el resto. Eran lisas, casi pulidas, como si hubieran sido fundidas por calor intenso. Bajaron durante lo que pareció una eternidad, aunque sus relojes marcaban solo 15 minutos, y entonces los escalones terminaron abruptamente en otra cámara. Esta era más pequeña que la de arriba, pero infinitamente más perturbadora. Las paredes estaban cubiertas de murales, pinturas increíblemente preservadas que mostraban escenas de horror. Personas siendo devoradas por una criatura masiva con 3 cabezas de perro. Sacerdotes realizando sacrificios, arrojando cuerpos a las fauces de la bestia. Y en el centro de todo, una imagen que hizo que el estómago de Andrés se retorciera. Un portal, una puerta entre mundos. Y la criatura de 3 cabezas no estaba entrando a través de él. Estaba guardándolo, impidiendo que algo del otro lado cruzara. «Esto no es mitología griega», dijo Sofía, la otra geóloga del equipo. «Es algo más antiguo». Los griegos quizás copiaron el concepto de otra cultura, una más antigua. Y esa cultura estuvo aquí, en Chile, hace miles de años. En el suelo de la cámara había cadenas. Enormes cadenas de un metal que Andrés no pudo identificar, verde con la edad pero sin rastro de oxidación. Y estaban rotas. Los eslabones estaban destrozados, como si algo de fuerza inconcebible las hubiera arrancado. «Creo que deberíamos irnos», dijo Pablo y su voz temblaba. «Ahora». Pero era demasiado tarde, porque en ese momento escucharon el sonido. Un gruñido que venía de más abajo, de algún lugar más profundo de lo que podían ver. No era el gruñido de un perro. Era algo más grave, más resonante, como si viniera de una garganta del tamaño de un túnel, y entonces lo escucharon otra vez, y otra vez. 3 gruñidos simultáneos, ligeramente desfasados, creando una armonía discordante que hacía que los huesos vibraran. El equipo corrió. No hubo discusión, no hubo análisis. El instinto primario de supervivencia tomó el control. Subieron los escalones en espiral tan rápido como pudieron, tropezando, cayendo, levantándose. Detrás de ellos, el sonido crecía. No solo gruñidos ahora, sino pasos. Pasos pesados que hacían temblar la piedra. Andrés fue el último en salir de la escalera en espiral, y cuando llegó a la cámara principal, vio algo que su mente rechazaba procesar. Una sombra emergiendo del pasaje. No, 3 sombras. 3 cabezas masivas, cada una del tamaño de un automóvil, con ojos que brillaban con una luz rojiza en la oscuridad. «¡Corran!», gritó, y el equipo no necesitó más incentivo. Corrieron a través de los túneles de la mina, sus lámparas rebotando salvajemente, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Detrás de ellos, la criatura los seguía. Podían oír su respiración, 3 conjuntos de pulmones inhalando y exhalando en un ritmo que sonaba como el latido del corazón de la tierra misma. Pablo fue el primero en caer. Tropezó con un riel oxidado, y antes de que pudiera levantarse, algo lo agarró. Una de las bocas de la criatura se cerró alrededor de su torso, y sus gritos se cortaron abruptamente en un sonido húmedo y terrible. Los otros no se detuvieron, no podían detenerse. Llegaron al túnel de salida, ese pasaje medio colapsado por el que habían entrado esa mañana. Era estrecho.
apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara agachada. Perfecto para humanos. Imposible para algo del tamaño de lo que los perseguía. O eso pensaron. Sofía y Carolina salieron primero, seguidas por Marcos, el otro técnico. Andrés estaba casi fuera cuando escuchó un crujido aterrador. La criatura estaba forzando su paso a través del túnel, expandiendo la roca con fuerza bruta. Piedras llovían del techo, y Andrés supo que el túnel colapsaría en segundos. Se arrojó hacia adelante, saliendo al aire del desierto justo cuando el túnel detrás de él se derrumbaba en una nube de polvo y escombros. Durante varios minutos, nadie habló. Solo yacían en la arena, tosiendo, temblando, tratando de procesar lo que acababan de vivir. «Pablo», dijo finalmente Marcos. «Pablo está...». «Lo sé», interrumpió Andrés. No necesitaban decirlo en voz alta. Todos lo habían visto. Todos lo habían escuchado. Regresaron al pueblo en silencio. Andrés fue directamente a la casa de la anciana que le había advertido. Ella abrió la puerta, lo miró y simplemente asintió como si hubiera estado esperándolo. «¿Lo viste?», dijo. No era una pregunta. «¿Qué es esa cosa?», preguntó Andrés, su voz apenas un susurro. La anciana los invitó a pasar. Les sirvió té de hierbas amargas que temblaba en las tazas mientras hablaba. «Mi bisabuelo me contó la historia que su padre le contó a él. Hace mucho tiempo, antes de los incas, antes de cualquier civilización que conozcamos, hubo otra cultura aquí. Adoraban a dioses oscuros, dioses que venían de lugares que no eran de este mundo. Y esos dioses les dieron un regalo, o quizás era una maldición. Les dieron un guardián, una criatura que protegería un portal entre nuestro mundo y otro lugar, un lugar de donde esos dioses venían. La criatura tenía 3 cabezas, cada una viendo el pasado, el presente y el futuro. Nada podía pasar sin que ella lo viera, nada podía escapar de sus fauces. Pero con el tiempo, esa antigua civilización cayó. Los que vinieron después temían al guardián, así que lo encadenaron. Lo sellaron en las profundidades con rituales que ahora están olvidados, y construyeron advertencias alrededor de su prisión, esperando que nadie fuera tan tonto como para liberarlo. Andrés sintió su sangre helarse. Los mineros del siglo XIX. Ellos encontraron las cadenas y las rompieron, completó la anciana. Buscaban oro, plata, cualquier metal precioso. Vieron cadenas de metal desconocido y las fundieron, las rompieron para llevarlas a la superficie. Y liberaron al guardián. Cuentan que la criatura mató a 20 hombres en los 3 días que siguieron. Devoraba a los mineros uno por uno cada noche. Finalmente trajeron a un sacerdote, un hombre que conocía los rituales antiguos. Logró sellarlo de nuevo, pero no completamente. Las cadenas originales estaban rotas. El sello era débil, por eso cerraron la mina. Por eso bloquearon las entradas, para mantener a la gente alejada, para que nadie perturbara el sello de nuevo. Y nosotros... Andrés no pudo terminar la frase. «Ustedes rompieron el sello», dijo la anciana con tristeza. «Solo con entrar allí, solo con acercarse a la cámara, lo debilitaron. Y ahora...». Un aullido cortó el aire nocturno. No venía de la dirección de la mina. Venía del pueblo mismo. 3 aullidos simultáneos, cada uno en un tono ligeramente diferente, creando una disonancia que hacía que los dientes dolieran. La anciana cerró los ojos. «Ahora el guardián está libre. Y está hambriento después de un siglo de encierro». Las luces del pueblo comenzaron a apagarse una por una. No era un corte del hilo de electricidad. Era algo moviéndose a través de las calles, bloqueando la luz, proyectando una sombra tan grande que cubría edificios enteros. Andrés corrió hacia la ventana y lo que vio lo hizo retroceder con un grito ahogado. La criatura había salido de la mina, y era aún más masiva de lo que había parecido bajo tierra. Cada una de sus 3 cabezas era del tamaño de un camión montadas en cuellos serpenteantes que se movían independientemente.
Su cuerpo era una masa de músculo y escamas negras que absorbían la luz de la luna, y sus ojos, 6 ojos rojos como brasas, escaneaban el pueblo con una inteligencia aterradora. La cabeza central, la más grande, se volvió directamente hacia la casa donde estaban, y Andrés supo, con una certeza que trascendía la razón, que la criatura lo había marcado. Había sido él quien había liderado la expedición, él quien había insistido en bajar, él quien había perturbado su prisión. La criatura dio un paso hacia ellos y el suelo tembló. Otro paso. Las ventanas de la casa vibraron. La anciana estaba murmurando algo en un idioma que Andrés no reconocía, sus manos tejiendo patrones en el aire. «No puedo detenerlo», dijo, «pero puedo darles tiempo. Corran, corran hacia el norte, hacia la iglesia vieja en las colinas. Está construida sobre tierra sagrada. Es el único lugar donde no puede ir». «¿Y usted?», preguntó Carolina. La anciana sonrió tristemente. «Soy vieja. He vivido mi vida. Pero ustedes tienen que sobrevivir. Tienen que advertir a otros. Tienen que asegurarse de que nadie más venga a esta mina maldita». Antes de que pudieran protestar, empujó a Andrés y a los otros hacia la puerta trasera. «Vayan, ahora». Corrieron a través de las calles oscuras del pueblo, mientras detrás de ellos la casa de la anciana explotaba en luz. Ella había invocado algo, algún ritual final que mantenía a la criatura ocupada. Pero no duraría mucho. La iglesia estaba a 3 kilómetros al norte, subiendo una colina pedregosa. Andrés, Carolina, Sofía y Marcos corrieron como nunca habían corrido. Sus pulmones ardían, sus piernas gritaban en protesta, pero el terror los impulsaba hacia adelante. Detrás de ellos escuchaban la destrucción, el sonido de edificios siendo derribados, de metal siendo destrozado, de gritos que se cortaban abruptamente. El guardián estaba cazando, devorando a cualquiera que encontrara en su camino, y todo era culpa de Andrés. Marcos tropezó y cayó, rodando varios metros colina abajo. Cuando se levantó, estaba cojeando severamente. «Sigan», dijo. «No puedo correr más, los estoy retrasando». «No te vamos a dejar», protestó Sofía. Pero Marcos ya estaba retrocediendo, alejándose de ellos. «Asegúrense de que esto signifique algo. Asegúrense de que la gente sepa. No dejen que nadie más». Su voz se cortó cuando una de las cabezas de la criatura emergió de Zenliegua, la oscuridad detrás de él. No tuvo tiempo ni de gritar. Las fauces se cerraron y Marcos desapareció. Los 3 restantes llegaron a la iglesia llorando, exhaustos, al borde del colapso. Era una estructura antigua, apenas más que ruinas, pero las paredes aún se mantenían en pie y había símbolos tallados en cada piedra. Símbolos similares a los que habían visto en la mina. Cruzaron el umbral y inmediatamente sintieron un cambio. El aire era diferente aquí, más denso, cargado con algo que Andrés no podía identificar. Poder, quizás, o fe antigua cristalizada en piedra. La criatura llegó momentos después. Se detuvo en el límite de la iglesia, sus 3 cabezas moviéndose de un lado a otro, buscando un ángulo de ataque, pero no podía cruzar. Algo en ese suelo sagrado la repelía, la mantenía afuera. Durante horas permaneció allí, esperando, observando con esos 6 ojos ardientes. Andrés, Carolina y Sofía se acurrucaron en el centro de la iglesia en ruinas, sin atreverse a moverse, sin atreverse a dormir. Cuando amaneció, la criatura seguía allí. Pero con la luz del sol, pudieron verla completamente por primera vez. Era aún más horrible de lo que habían imaginado. Su piel no era piel, sino algo parecido a roca volcánica, agrietada y humeante. Sus dientes no eran de hueso, sino de algún mineral negro que absorbía la luz. Y en su lomo podían ver marcas de cadenas, cicatrices donde el metal había mordido su carne durante siglos. Era antiguo, era poderoso, y estaba enfurecido. La cabeza central bajó hasta quedar a nivel del suelo, sus ojos fijos en Andrés. Y cuando habló, su voz era como el sonido de placas tectónicas rozándose, profunda y resonante.
Rompiste mi prisión, perturbaste mi sueño. Por esto te devoraré, a ti y a todos los que conoces. Cazaré a tu especie como alguna vez cacé a aquellos que me encadenaron. Esto es tu regalo al mundo, humano. Muerte eterna bajo mis fauces. Andrés quiso responder, quiso disculparse. Pero ¿qué palabras podrían significar algo para una criatura como esta? En su lugar, preguntó lo único que importaba. ¿Cómo te detenemos? ¿Cómo te volvemos a encadenar? La criatura se rió, un sonido que hizo que las piedras de la iglesia temblaran. No pueden. Las cadenas originales fueron forjadas por aquellos que me invocaron, con metales de mi propio mundo. Ese conocimiento está perdido. Ese poder ya no existe en tu realidad. Soy imparable ahora. Solo hay una cosa que me obligaría a volver a mi prisión. Un sacrificio. Uno de ustedes debe ofrecerse voluntariamente. Caminar hacia mis fauces sin resistencia. Ese acto de voluntad, de aceptación, crearía un vínculo temporal. Un sello nuevo, más débil que el anterior, pero suficiente para contenerme durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Carolina con voz temblorosa. Décadas, quizás un siglo, suficiente para que esta generación viva sus vidas, pero eventualmente el sello se debilitará y volveré a mi despertar. El silencio que siguió era tan pesado que Andrés sentía que lo aplastaría. Una de ellos tenía que morir, tenía que entregarse voluntariamente a esa cosa, y sólo así salvarían a... ¿Cuántos? ¿Miles? ¿Millones? Yo lo haré, dijo Andrés finalmente. No hubo heroísmo en su voz, solo resignación. Fue mi culpa. Yo lideré la expedición, yo insistí en bajar. Las muertes de Pablo y Marcos están en mis manos, esto es lo correcto. No, protestó Sofía, no puedes... Sí puedo, interrumpió Andrés. Y lo haré. Pero ustedes tienen que prometer algo. Tienen que asegurarse de que esto nunca vuelva a pasar. Tienen que sellar la mina permanentemente. Tienen que advertir a la gente. Tienen que... Se le quebró la voz. Carolina lo abrazó llorando. Sofía también. Durante varios minutos simplemente estuvieron así. 3 personas enfrentando la horrible realidad de lo que tenía que suceder. Finalmente Andrés se separó de ellas. Caminó hacia el borde del terreno sagrado, hacia donde el guardián esperaba con sus 3 bocas abiertas. Dio un último vistazo al sol saliendo sobre el desierto, al cielo volviéndose naranja y dorado. Hermoso. ¿El mundo era tan hermoso? Estoy listo, dijo. La cabeza central descendió, su boca abriéndose más, lo suficiente para tragarlo entero. Andrés cerró los ojos y dio el último paso fuera del suelo sagrado. Lo que siguió fue rápido. No hubo dolor, al menos no dolor físico, pero sintió algo más profundo que el dolor. Sintió su esencia siendo absorbida, convirtiéndose en parte de la criatura, en parte del sello. Su conciencia no desapareció, se expandió, se fusionó con algo antiguo y vasto, y en sus últimos momentos de individualidad comprendió la verdad. El guardián no era malvado, era solo eso, un guardián. Protegía un portal que, si alguna vez se abría completamente, traería horrores que harían que el propio guardián pareciera benigno. Los sacrificios no eran solo para sellar al guardián, eran para alimentarlo, para darle la fuerza necesaria para mantener ese portal cerrado. Las civilizaciones antiguas lo habían entendido. Por eso hacían sacrificios regularmente. No por crueldad, sino por necesidad. Y cuando dejaron de hacerlo, cuando intentaron encadenar al guardián en lugar de alimentarlo, casi habían condenado al mundo. La criatura se alejó de la iglesia, caminando de regreso hacia la mina. Carolina y Sofía la observaron hasta que desapareció en la distancia. Y entonces, con manos temblorosas, comenzaron a hacer llamadas. A las autoridades, a los medios, a cualquiera que escuchara. La mina de Cerro Negro fue sellada de nuevo, esta vez con concreto reforzado y advertencias en múltiples idiomas.
se convirtió en zona prohibida, patrullada por militares. La historia oficial hablaba de inestabilidad estructural, de gases tóxicos, de peligros ambientales. Pero Carolina y Sofía conocían la verdad. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Andrés, viajaban a las ruinas de la iglesia en las colinas, dejaban flores, murmuraban oraciones y escuchaban, porque a veces, si el viento soplaba desde la dirección correcta, si la noche era lo suficientemente silenciosa, podían escuchar algo desde la mina sellada. No era un gruñido, era más sutil, un latido, como el corazón de la tierra misma latiendo en el ritmo de 3. El guardián dormía de nuevo, alimentado por el sacrificio de Andrés, manteniendo cerrado un portal que la humanidad ni siquiera sabía que existía, protegiendo al mundo de horrores más allá de la comprensión. Pero el sello no duraría para siempre. En algún momento del futuro, tal vez en 50 años, tal vez en 100, se debilitaría, y alguien más tendría que hacer la elección que Andrés hizo, porque algunos portales nunca pueden cerrarse permanentemente, solo pueden ser vigilados, y el precio de esa vigilancia siempre, siempre será pagado en sangre humana. Esa es la maldición de Cerro Negro, esa es la verdad que Carolina y Sofía llevan consigo cada día, y cada noche, cuando cierran los ojos, ven las 3 cabezas del guardián, esperando, siempre esperando, contando los días hasta que el sello se rompa una vez más. Y en algún lugar, en lo profundo de la tierra, bajo toneladas de roca y concreto, 6 ojos rojos parpadean en la oscuridad, vigilando, protegiendo, hambriento, siempre hambriento.